voy a resolver el ejercicio 2 de la página 168, que nos dice comprobar si cada pareja de vectores que nos da tienen o no tienen la misma dirección, ¿vale? Ya hemos visto en la teoría que dos vectores tendrán la misma dirección si sus coordenadas son proporcionales. Las coordenadas del vector u en el apartado A son 3 y menos 1 y las del vector v son menos 3 y 1. Comprobar que son proporcionales lo podemos hacer de muchas formas, ¿vale? Podríamos establecer la proporción con 3 partido menos 3 y menos 1 partido 1. O podríamos establecer la proporción, como yo la propongo, que es siempre la coordenada y entre la coordenada x de un vector, la coordenada y entre la coordenada x de un vector y la coordenada y entre la coordenada x de un vector. Ahora os digo por qué yo os recomiendo mejor hacer la proporción así que así, ¿vale? Estos números, como son muy sencillos, se ve muy claro que son proporcionales. Pero bueno, si no fueran tan sencillos, ya sabéis cómo se comprueban si estas dos fracciones o si estas dos razones forman proporción, multiplicando en cruz. Menos 1 por 3 queda 3 y 3 por 1 queda 3. En este caso sí que son proporcionales, sí que tienen la misma dirección, ¿vale? Además está claro que si cogemos las coordenadas del vector u y las multiplicamos por menos 1, tenemos el vector v. Eso quiere decir que son proporcionales. El vector u es igual a el vector v multiplicado por menos 1. Entonces son proporcionales, ¿vale? ¿Por qué yo recomiendo establecer así la proporción? Siempre coordenada y del primero entre coordenada x y coordenada y del segundo entre coordenada x del segundo. Pues porque la coordenada y entre la coordenada x de un vector, acordaros que en teoría hemos visto, esta sería la y, esta sería la x, nos da el argumento, nos ayuda a calcular el ángulo que forma con alfa. Si ahora aquí me preguntaran qué ángulo forman estos vectores con la horizontal, que es el mismo porque hemos visto que son paralelas, pues sería la tangente del ángulo, es o bien menos 1 partido 3 o bien 3 partido menos 1, da igual porque en este caso son proporcionales. Entonces, al ser paralelos tienen el mismo ángulo. Y con eso, con la teclita de tangente menos 1 y metiendo el valor menos 1/3, nos devuelve que el ángulo es de alfa es de, bueno, nos da menos 18,43 grados, ¿vale? ¿Por qué sale menos 18,43 grados? Vamos a ver por qué. Si representamos el vector, ¿vale? Vamos a suponer que estos son unos ejes coordenados y que las coordenadas del vector son 3 y menos 1, pues serían 3, 1, 2 y 3 y menos 1. Ese es nuestro vector, claro. ¿Qué ángulo forma ese vector? Es un ángulo negativo, está hacia abajo. Por eso nos sale menos 18,43. Pero recordad que ese ángulo de menos 18,43 es exactamente equivalente al ángulo 360 menos 18,43, si lo queremos poner positivo, ¿vale? Que sería el ángulo 341,57, ¿vale? Este es el ángulo. Lo mismo, es el mismo vector, ¿vale? ¿Ha quedado claro cómo recomiendo yo calcular o comprobar si dos vectores tienen o no la misma proporción? Vamos a ver, por ejemplo, el apartado E, ¿vale? El apartado E nos da que el vector u tiene de coordenada menos 2 sextos y el v tiene de coordenada menos 3, 1. Lo mismo, coordenada y partido coordenada x, vamos a ver si se verifica si es una proporción con coordenada 1 partido 3, ¿vale? Y fijaros, si multiplicamos aquí en cruz, partido menos 3, perdón. Si multiplicamos aquí en cruz, ¿qué ocurre? 6 por menos 3, menos 18 y 2 por 1, menos 2. Estos no forman proporción, no tienen la misma dirección. Vamos a ver qué ángulo forma U y qué ángulo forma V con la horizontal, o sea, cuál es su argumento, y vamos a comprobar que efectivamente son distintos. Venga, vamos a ver cuál es el argumento del vector U. Sería la tangente de ese argumento, sería 6 partido menos 2. Por lo tanto, ese argumento es
6 partido menos 2 menos 3, ¿vale? Es el ángulo menos 71,57 aproximadamente grados. ¿Cuál sería el de V? Pues la tangente de V sería 1 partido menos 3. El ángulo del vector V sería tangente menos 1 de menos 1/3, que sale, igual que antes, ¿no? Ya lo habíamos hecho antes, menos 18,43 grados. Vemos que efectivamente forman ángulos distintos y por eso no son paralelos o no tienen la misma dirección. El apartado F es un poquito particular, porque nos da que el vector es 0, menos 1 y el otro vector es menos 2, 0, ¿vale? Y claro, aquí volvemos a hacer lo mismo. Sería menos 1 partido 0. Acordad que las fracciones no pueden tener un 0 en el denominador, pero las razones sí, para una proporción sí se podría, ¿vale? Vamos a ver si es igual a 0 partido menos 2. Claro, si multiplicamos en cruz vemos claramente que esta diagonal nos da 2 y que esta diagonal nos da 0, por lo tanto no forman proporción. Los vectores no tienen la misma dirección. Además, estos vectores si los representamos, vemos que el vector U, ¿qué coordenadas tiene? Cuando tiene la coordenada x0, quiere decir que aquí no avanzo nada y aquí es menos 1. Este vector, voy a pintarlo con otro color, es un vector, ese U, un vector vertical hacia abajo. Y el otro vector, el menos 2, 0, es al revés. Lleva menos 2 hacia aquí, pero no sube nada. La coordenada ahí es 0. Entonces sería 1 y 2. Este es el vector V. Está claro que no tiene la misma dirección. De hecho, son perpendiculares. Vamos a hallar los argumentos. Venga, el argumento del vector U sería la tangente de menos 1 partido... O sea, la tangente es igual a menos 1 partido 0. Pero es que menos 1 partido 0 es un valor que no se puede calcular. Y es que el ángulo de 270 grados, que sería este ángulo, ¿vale? O de menos 90, que es lo mismo, su tangente no existe. No tiene tangente. Entonces yo no tengo más remedio que pintar el vector y ver que el ángulo son 270 grados. O también puedo decir que el ángulo, el de U, son menos 90 grados. Si metéis en la calculadora tangente de 270, tangente, no tangente menos 1, para calcular la tangente del ángulo de 270, veréis que al meterlo os da más error, porque ese ángulo no tiene tangente, su tangente no existe, ¿vale? Porque no puede haber un 0 en el denominador. Vamos a ver, sin embargo, qué pasa con V. ¿Qué ángulo forma V? Yo ya veo que V forma un ángulo de 180 grados, pero vamos a ver, la tangente del ángulo alfa V será 0 partido menos 2, es decir, que la tangente es 0. ¿Cuál es el ángulo cuya tangente es 0? No lo tendríamos que saber, pero si no lo sabemos, pues podríamos poner la tecla tangente menos 1 y 0 y vemos que la calculadora nos devuelve que es el ángulo 0. ¿Vale? Nos da ángulo 0. Hay que tener cuidado porque realmente no es el ángulo 0, es el ángulo 180, que los dos tienen la misma tangente. Entonces, alfa realmente es 180, ¿vale? Si ponemos en la calculadora tangente de 180, veremos que también nos da 0. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decir? Cuando tengamos vectores que alguna de las dos coordenadas vale 0, significa que el vector es o bien vertical o bien horizontal, ¿vale? Si la primera es 0, el vector es vertical, si la segunda es 0, el vector es horizontal. Entonces, en este caso, para saber el ángulo que forman con la horizontal o su argumento que se llama, mejor representarlo o pensar si es vertical, si va hacia arriba o si va hacia abajo, y si es horizontal, si va a la izquierda o si va hacia la derecha. ¿Vale?
Espero que haya quedado claro. Si voy a poner otro ejemplo, por ejemplo, un vector W, este ya me lo invento yo, no está en el ejercicio, que tuviera de coordenada 4, 0, no voy a hacer nada con su argumento. Lo que voy a hacer es representarlo y ver que va así. El vector es este es el vector W. ¿Qué ángulo forma con la horizontal? Pues 0. El argumento de este vector W es 0 grados, porque ya es horizontal el vector. Si tuviera un vector X cuyas coordenadas fueran 0, 5, al representarlo, pues sería 0, 5 hacia arriba. Este es el vector X, ahora va hacia arriba. Entonces, ¿qué ángulo forma? Ángulo del vector X, 90 grados. Y no lo puedo hacer con la tangente porque la tangente de 90, si yo la meto en la calculadora, me dice que no existe. Igual que la tangente de 270, como vimos aquí. Y este tampoco lo puedo hacer con la tangente porque la tangente me va a dar lo mismo si va hacia allí o si va hacia la izquierda, si va hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces no voy a saber realmente cuál es el ángulo. Tengo que pensarlo y representarlo, ¿vale?